Lunes 19 de junio. ¿Cómo deberíamos vivir? Una temática a la que vuelve Pedro más a menudo que cualquier otra es presentada en la exhortación que hace en 2 de Pedro capítulo 3 verso 11, comillas, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Escucha los siguientes textos que dice Pedro acerca del comportamiento cristiano. Primera de Pedro capítulo 1 versos 15 al 17 y 22. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Primera de Pedro capítulo 2 verso 1. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Primera de Pedro capítulo 3 versos 8 y 9. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro capítulo 4 versos 7 al 11. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros, sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido. Ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si cada uno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Segunda de Pedro capítulo 3 verso 11. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Pedro considera el comportamiento cristiano en muchos lugares de sus dos cartas, y cierto número de aspectos reaparecen una y otra vez. Primeramente, Pedro enfatiza 2 veces la relación entre el juicio de Dios y el comportamiento cristiano. Primera de Pedro capítulo 1 verso 17. Segunda de Pedro capítulo 3 verso 11. Dios juzgará las acciones de todos. Así, un cristiano debería vivir una vida de santidad. Segundo, varias veces Pedro menciona que los cristianos deberían ser santos. En la Biblia hebrea, las cosas que son santas son puestas aparte para ser usadas en el templo. Éxodo capítulo 26 verso 34, capítulo 28 verso 36, capítulo 29 versos 6 y 37, o para los propósitos de Dios, por ejemplo el sábado, Génesis capítulo 2 verso 3. De hecho, el plan de Dios era que su pueblo fuera santo, así como Él es santo, un tema que también menciona Pedro. Levítico capítulo 11 verso 44, Levítico capítulo 19 verso 2, Primera de Pedro capítulo 1 versos 15 y 16. El proceso de poner algo aparte como santo se llama santificación, y el deseo de Pedro es que sus lectores sean santificados por el Espíritu y sean obedientes a Jesús. Primera de Pedro capítulo 1 verso 2. Tercero, Pedro provee algunos detalles en cuanto al tipo de comportamiento apropiado para aquellos que son santificados.
Deberían desechar la malicia, el engaño, la hipocresía, la envidia y las calumnias. Primera de Pedro capítulo 2 verso 1. Deberían tener unidad de espíritu, amor los unos por los otros y una mente humilde. Primera de Pedro capítulo 3 versos 8 y 9. Deberían tener bondad, piedad y amor. Segunda de Pedro capítulo 1 versos 5 al 7. De hecho, deben mantener amor constante. Primera de Pedro capítulo 4 versos 7 al 11. Por último, Pedro insta a sus lectores a echar todas sus ansiedades sobre Jesús. Primera de Pedro capítulo 5 verso 7. ¿Cómo podemos aprender a animarnos los unos a los otros de manera que no implique omitir juicio y a vivir la clase de vida a la que Pedro nos está llamando en sus epístolas?